La semana pasada que estuvimos jugando ping-pong, Vladimir y un servidor, surgió una pregunta que Vladimir dijo que yo iba a esperar a que vos vinieras para planteártela. Resulta que estaba hablando Vladimir, sí, de la abolición de Tomás Guardia de la pena de muerte. a la pena de muerte. Y entonces había dicho, abolió la pena de muerte. Lo llamó uno de esos, entre comillas, expertos en lenguaje, y le dijo que no se decía así, que se decía abolió. Y le puso unos ejemplos rarísimos ahí. Yo insistí en que estaba totalmente equivocado, que era abolir, es abolió, y que a ese señor lo retaba yo donde fuera para discutir el tema. Abuelió, dijo él. Sí. Digo que era entonces, una forma de verbos que terminan de esa manera, que a la hora de conjugarse Sí, sí. había que hacer con una conjugación UE, ¿verdad? Yo al final le dije, bueno, yo diré abolió. Abole fue como dije yo. Abole. Era Tomás abuela, Guardia sí. abole la pena de muerte. O abolió. Abolió fue. Yo digo abolió, pero él entró en esa discusión de abolir, ¿verdad? Que podía conjugarse como abuelir, ¿verdad? Como abuelir. Eso me dijo él. Yo le dije, bueno, yo la verdad es que me está agarrando fuera de base porque entonces me puso de algunos ejemplos que ya no los recuerdo en este momento, pero de esa forma. Y dije, no, déjeme preguntarle eso a Fernando. Pero después, yo dije, ya no le di importancia al asunto, ¿verdad? Porque Magister Dixit. No, pero abuelear es nada más estar casado con una abuela. yo soy... Así es, ¿verdad? Claro. Yo soy químico. Bueno, pues el asunto me parece extraño que ocurre con mucha frecuencia que hay usos que son arcaicos y siguen siendo autorizados. Sí, claro. Puede ser que se trate de un caso de esos. Pero abolir... ¿Cómo lo conjugarías? Esa es la pregunta. ¿Yo abuelo o yo abolo? Tú abuelas, tú aboles. Sí, nosotros abolimos. Yo estoy pensando en el verbo morir. Sí. Yo muero, tú mueres. Sí, Yo sí, abuelo, claro. tú abuelas. Colar. Yo cuelo. Sí. Yo cuelo, sí. Pero yo estaba determinado en ir, ¿verdad? Morir. Yo muero. Yo muero. Yo muero. Sí, no puedo decir tú mueres. yo Él muero. muere, vos morís. Sí. Tú mueres. Ellos Claro, yo mueren. diría vos abolís, pero ahí la llevo segura, ¿verdad? Sí, claro. A pesar de que nos critican por usar el vos. ¿Cómo nos ¿Qué? critican? No te criticaron un día. Que nosotros voceábamos mucho. Bueno, pero si vamos a tutear estamos fregados. Pero Oye, un chico, día tú no podíamos puedes- hacer un programa solo voceando para vacilar un rato. Es que si nosotros vamos a hablar en Costa Rica, Sí, claro. no hay más remedio que vocear, a no ser que queramos ser pesados. Entonces usamos el usted y el vos. Yo Sí, así uso mucho el tú, porque en mi casa mi padre y mi madre hablaban solo de tú. Y entonces nos quedó la costumbre, y yo te digo mucho, tú tienes tal cosa, ¿te has fijado? Sí. O contigo. Pero, Pero no es corriente aquí. yo me tragué toda la Los nietos adolescencia. míos dicen con tú. ¿Ah? Los nietos míos, quiero ir con tú. Con tú. Chiquitillo de 2 años, quiero ir con tú. Con tú. Sí, claro. bueno. Sí, sí. Por decir contigo. O O con ustedes. GW, vamos con tú, era un eslogan de GW. Sí, sí, claro. No, ese de abolir tengo que de veras me agarra, porque como es un verbo que no se usa mucho, ahora yo no vacilaría en decir abolió, No, yo Sí, tampoco. sí, yo tampoco. pero ahora sí, una vez que le ponen a uno la duda,
Sí, sí. Entonces sí tengo que ir a mataburrear un rato, meterme en la... Pues esas cosas se resuelven consultando. Eso es lo que por ejemplo, planteó. el panhispánico de dudas Ajá. probablemente tiene el asunto. Yo lo tengo y no, la verdad es que no lo consulté, pero digamos, mejor traemos el tema aquí. Cuando esté Fernando, a mí se me ha olvidado, es que lo trabajo. No, no, yo no tengo Morir ninguna- me suena muy parecido. Sí, claro. Porque claro, colar, Colar. pero la terminación es ar, entonces ahí puede haber una... Pero sí, yo cuelo. Sí, sí, claro. Moler, yo muelo. Yo muelo. Sí, sí. Hombre, puede que tenga razón, pero digamos que por el momento, si yo hubiera estado hablando, digo, abolir, yo, Abolió. abolió, en el caso de decir abolió. Sí, sí. Sí. ¿Cómo iba a decir abuelo? Es Es absurdo. abuelo, es que andaba con abuela. Claro. Pero es que, no, Pues estaba casado con abuela. morir, usted dice, murió, Sí. Murió y yo muero. yo muero. Y tú mueres. Entonces, Tú mueres, Sí. él muere. Nosotros entonces, morimos. entonces habría que decir, Nosotros morimos. si fuéramos a hacerlo igual, Vosotros diríamos, morís. abolió, no abolió. Abolió. Pero bueno, Sí, sí. ya me enredé tanto que mejor me siento Les dejamos tranquilamente el problemita ahí a quienes nos oyen y nos ven. con los mataburros y me meto en las redes. Un día eso me pasó una cosa muy divertida, porque uno ahora con el recurso... Perdón, ¿sabes por qué? Me acordé. Porque me llamó por teléfono aquel señor que llamaba todo el tiempo y que hacía rato no llamaba, ¿no? Tiene un nombre muy conocido. Nos llamaba cada rato para recomendarnos una cosa, para corregirnos No, no, otra, no. sobre todo con animales, ¿te acuerdas? Ah, bueno, Ese. el señor de la librería francesa. Sí. Sí, Y entonces Ramón Mena. entonces me dijo, yo no sé qué irá a decir don Fernando, dice, Ah, don Fernando. pero yo puedo decirle, don Álvaro, que usted está en lo cierto. Es abolir, no es abuelir. Él dijo eso. Él sí. Sí, ya, Entonces, ella sí, yo me comienza... quedé. Sí, Por ya. eso lo traje hoy. Porque, Bueno, lo como- importante es que el idioma es tan rico que se va creando sí, sí, todos los sí. días en la realidad. ¿No? Que eso es lo importante y evoluciona. Sí, sí, Si claro. uno lee los Constantemente, textos claro, en claro. español de hace 500 años a hoy, Y ahí- claro. ahí no solo hay cosas gramaticales, de palabras, etcétera, que cambian. Yo quise leer Gargantú y Pantagruel en el francés de la época y tuve que dejarlo ahí como un adorno, ¿verdad? Porque Ahí sí, claro. Pero también hay unos libros, yo tengo unos libros antiquísimos, en español antiguo que cuesta entenderlo. no, por eso, exactamente. No, no, sí. Y la evolución de la lengua es... Para leer es documentos del Archivo Nacional hay que llevar un curso. Sí, sí, sí. 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 Sí, claro. Y es español antiguo. A mí pues un día esto es un chiste... Perdón, Roberto Fernández, solo por molestar, escribía en español antiguo Ah, bueno. y lo hizo varias veces en la Piapia y Beto Caña le decía, carajo, más necio con eso. Es entretenido, ¿verdad? Ahora supe que hay una edición muy respetable del Quijote modernizado. Ese es el de la Real Academia. No, es una versión Del que se Quijote. considera, digamos, discutible Ajá. La modernización. por la modernización que hace, supuestamente sin incurrir en deformaciones. Ni nada. Bueno, hay que verla, porque había otra que yo había comenzado a leer, solo leí la primera parte, que era en Spanglish. Ah, bueno, esa es otra Y cuando cosa. le leí eso a mi nieto, que es bilingüe, se despatarraba de la risa. ¿verdad? Pues, Claro, sí. claro. A mí me pasó un día, esto es un chiste de Yo tengo eso. un problema en la casa, perdón que la interrupción es muy corta, que todas mis nietas y mis nietos se educaron en colegios en inglés y hablan el inglés, pero como si fuera español. Es más, en algunas oportunidades yo los oigo a ellos conversando en inglés. Sí, sí. Bueno, y me corrigen a mí a cada rato. Ah, sí, lógico. Sí. No, yo no me confío mucho en mi inglés ni en mi francés hablado.
Yo solo me jacto. No, vos hablas bastante bien francés. Bueno, Lo que te falta un poquito es l'accent. 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 Sí, pero no el accent. Ah, bueno, por eso. No. Claro, yo me jacto de que yo cualquier texto en inglés, y especialmente en francés, por muy complejo y técnico que sea, yo lo domino. No, lo manejas muy Pero la cuestión de la lengua hablada es que si uno no la practica incesantemente, se pierde. Claro, y claro. cuando empieza a fallarle un poquito el oído, peor, ¿verdad? bien. Sí. Es curioso que en las noticias, cuando se oyen las noticias en inglés, uno se va acostumbrando a oírlas, pero cuando cambia de fuente ya empieza a tener tropiezos, ¿verdad? CNN habla de una manera y Fox de otra. Eso pues, no se nota mucho. Y si ni se diga de la BBC. No, ahí sí se nota enormemente. Sí. Los noticieros de la BBC son de un inglés. Hay un dejito, ¿verdad?, que no se quita. En la lectura hay una ventaja con el inglés para nosotros que somos de lenguas romances. Yo creo que el inglés, en términos de léxico, puede ser conceptuado como una buena lengua romance. La inyección que le hicieron los normandos a la lengua inglesa es enorme. El otro día estaba leyendo que supera las 70.000 palabras. Alguien, no recuerdo qué autor. Que eran francesas, sí, pero dichas con acento normando, un poco, pero de todas maneras. Entonces uno dice, bueno, pero 70.000 palabras son un diccionario. Mira, es un lenguaje propio. Hay un autor muy conocido, como pasa, como dice usted, que se me nublan las entendederas de la memoria de vez en cuando, pero ahorita me acuerdo, que decía que en el idioma inglés cualquier combinación de palabras era una palabra. Es Yo me posible. quedé fregado, ¿cómo es eso? Pero así lo dice, yo me puse a pensar, WhatsApp. Sí, bueno, no, que algunas que pueden ser... Bueno, es porque usan mucho el apóstrofe y esa cara, sí, entonces Sí, bueno. cortan. pero... Para el lenguaje Es que bueno, directo, no, popular, Bueno, cotidiano. como, por ejemplo, vamos a una buena palabra una Sí, expresión uno que fue lo muy oye. usual en nuestra época, Ajá. cuando vivíamos. Pin-up girl. Pin-up, sí. Ese pin-up Pin-up, sí. que se puede, Sí. es para Pensar. clavar en la pared. Sí. Tu pin. Pin-up, sí, pin-up. Y una vez que entró y ya se le olvidó a uno. Sí. Pues igual Pin-up, pero era muy frecuente el con pin-up. ciertos cantantes. Uno oye cantantes como Nat King Cole, Ajá. y uno entiende muy bien, pero si uno oye un pop, de pronto dice que esta cara como que no le entiende uno mucho por la velocidad del lenguaje y por las cosas que dice, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Y es el mismo inglés. No, y el Spanglish. Y la gente lo oye igual. Y cae, Jodidísimo. ¿cómo era? No, en inglés sí hay muchas palabras que son compuestas y... Esa es una que se me viene a la mente así facilito. Pero lo que pasa es que también tenés que ver que la influencia, que es una lengua germánica y se ve en alemán, en holandés. A mí mi preferida es Vos aprendiste francés en Holanda, ¿verdad? en Bélgica. O en Bélgica. En Bélgica. Ajá. O sea, aprendí un francés flamandizado, ¿verdad? Como el que hablaba Carlos V. Hay una... no, eso es un tema bonito, porque uno dice, bueno, la lengua. A mí me ha pasado que de pronto, vamos, una necesidad inmediata de traducir lo que decía un cuadro sobre, me habías contado eso. sobre el clima. Más bien sobre el intercambio de energía en la atmósfera. Entonces, el cuadro estaba en una lengua con alfabeto latino, pero la lengua era evidentemente eslávica. Podría ser croata, checo, eslovaco,
Pero entonces, me metí en la sanganada de tratar de resolver el problema, porque eran frases cortas y palabras sueltas. Ajá. Entonces, de pronto me encontré con una sola palabra que yo sí sabía de dónde, la palabra voda, con V, que quiere decir agua en checo. Voda. Sí, y definí que era checo. Y le entré a la traducción con ayuda de diccionario en la red, ¿verdad? Y después de mucho esfuerzo di en el clavo, ya estaba. Porque todo calzaba, ¿verdad? Sí, y ya, entonces devolví a la persona que me está haciendo la consulta, le devolví los datos y así es. Y ya me fui a dormir. La mañana siguiente, mientras me duchaba, o que diga un ignaro baboso, a decir que qué hago yo cuando me ducho, me daño y pienso, idiota. Porque y aplaudirle al chorrito. Entonces, es que se le vienen a uno las sí, ideas, un idiota ahí. Entonces, de pronto me acordé de un detalle. Cuando yo estaba haciendo la búsqueda, a la hora de buscar la palabra tempo, la máquina me corrigió y me dijo tempe y eso significa calor y yo lo acepté así, pero no pregunté por qué me había corregido. Y entonces dije, no, pero si me corrigió es porque yo no, porque a lo mejor la cosa no va por ahí. Y entonces me voy a explorar y me doy cuenta de que en realidad yo había buscado en checo, pero la cosa estaba en eslovaco. Ahora, claro, son tan semejantes. Sí, claro. Checo, eslovaco. Y claro, dice uno, el problema de la lengua es que uno la debe manejar como algo que puede explorarse hasta un límite, ¿verdad? Si hubiera sido una novela jamás la puedo seguir, ¿verdad? Y así nos pasa con las diversas lenguas. Yo con el neerlandés, que es el mismo que el holandés y flamenco, pues yo me he hecho mis lecturas de poesía, por ejemplo, pero más allá de eso, perdón, si tenía que ser un farsante si yo dijera que hablo neerlandés. Y es que de pronto uno empieza a buscar lo que conoce de muchos lados y por ejemplo, una palabra lindísima, ahí en ese contexto, crajina. Pero Con es K. castellano. Crajina, con IJ. Resulta que yo sabía que hay una región de Croacia que se llama Krajina, que es el mismo nombre de Ucrania. ¿Qué quiere decir? Con fin. Entonces, resulta que en el contexto en que estamos hablando, significaba paisaje, comarca, y eso es una cosa común a todas las lenguas eslavas. Sí. Entonces, el nombre de Ucrania significa eso, la comarca lejana. Entonces, por eso cuando la traducen como confín. Es muy, muy entretenido. Uno se pone a jugar con eso. Y, bueno, no es que uno aprende lenguas, es que es como le pasa. Pero es que dentro de la lengua hay una serie de detalles de tipo geográfico, de tipo histórico. Claro. Eso es muy importante, ¿verdad? Alguien decía que si una persona sale de Grecia para Suecia a pie, cuando llega a Suecia ya habla todas las lenguas de Europa. Bueno. Es muy bonito ese tema de las lenguas. Además, una cosa que yo aprendí últimamente y que puede ser que estén equivocados los que me informaron que son lingüistas. Se equivocan a cada rato.
Sí, por supuesto, ¿no? Y como los químicos y Lo los de abolir, abogados. en abolir. Con, Abuelió. que en un conteo de las lenguas que se hablan actualmente, comparado con el número de lenguas que se hablaba hace 250 años, el número no ha disminuido. ¿El número? No ha disminuido. Ah. No, debe haber aumentado. Bueno, Sí, bueno, por bueno, las salvo- combinaciones de lenguas y todo. Salvo en aquellas comunidades que son como dialectales, que de Sí, dialectos, ese es el ¿cómo punto. son qué? de dialectos, De dialecto. como en la China, por ejemplo, donde los símbolos son 5000. Ah, bueno, sí. No, pero tú Es Chile, es Chile, tomas, sí, claro. por ejemplo, una región tan pequeña como Centroamérica y analizas cómo hablan los guatemaltecos, una serie de términos y cosas que el que no ha ido ahí tiene que estar preguntando. El salvadoreño tiene otros, el nica tiene otros, Ah, pero- el tico, el panameño. Bueno, el panameño parecido al nuestro, Pero- salvo el pero acento. es que- Mira vos, los guatemaltecos. Mira vos. No, sí, justamente yo, para hablar de algo que normalmente se malinterpreta, y un día esto estaba conversando sobre eso, el papel de la Academia de la Lengua, y cuando hay gente muy radical que dice, es que, ¿por qué la Real Academia Española nos tiene que decir cómo hablamos? Y no se trata de eso, ya las cosas han cambiado mucho. En la actualidad no es la Real Academia de la Lengua, sino la Asociación de Academias de la Lengua. Y no es que nos dice cómo es que hablamos, sino que nos informan cuando una tendencia puede ir contra la naturaleza de la lengua. Ahí dice, prohíben, la academia prohíbe, eso no puede ser, la academia no puede prohibir nada. Pero entonces, en la actualidad usted se fija en esto, si usted va al diccionario de la Real Academia, el impreso, encuentra una palabra, busca una palabra y empieza a ver las acepciones, 1, 2, 3, ahí va, según su importancia. Entonces, de pronto encuentra una que dice CR, no, C punto, C mayúscula punto, R mayúscula, I, C, A, C punto rica. Ajá. Y entonces, ya no dice costarriqueñismo, dice, lo que dice el diccionario es que esa palabra es de la lengua, pero que donde más se usa Es en Costa es en Costa Rica. Ajá. Y entonces quiere decir que si un argentino quiere usarla, la usa. Y yo he hecho el experimento de usar la palabra sabiola en algunas cosas, porque en Argentina sí le dicen a la jupa. Sí, sí, Y sí. entonces de ahí, y claro, eso está así, no es que estamos, ese procedimiento es el que ayuda a que no se dialectice el español tanto. ¿No? Entonces no hablamos del mexicano y el costarricense. En cambio, es artificial, según dicen algunos lingüistas, hablar de croata, serbio, bonio. Todas esas lenguas son la misma, de acuerdo con el montenegrino también, son la misma, lo que pasa que tienen algunas Pequeñas características, variantes, claro. pero bueno, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo ya se acabó? ¿Sí? Ya. Qué rápido.